Buenas tardes, compañeros y profesor. En esta ocasión a nosotros nos tocó hablar de la evaluación del desempeño. El equipo anterior vamos a continuar porque ellos hablaron de la evaluación del docente, entonces pues nosotros continuamos con este tema. Nuestro equipo está conformado por Guadalupe Cutz, Rolando Canul y su servidora, Diana Herrera. Para empezar, pues vamos a definir qué es evaluar. Es el proceso de evaluar el aprendizaje que ha sido tradicionalmente una de las formas más comunes de dar crédito sobre el conocimiento de destrezas o habilidades que puede poseer una persona frente a una demanda al brindar una información o estar frente a una problemática y poder resolverla. Ahora vamos a hablar de qué es la evaluación del desempeño o el Performance Assessment. Es el tipo de evaluación que se ejerce en el modelo educativo, basado en competencias, en la valoración de las acciones y producciones que se realizan en un alumno durante un proceso de aprendizaje, el cual le permita retroalimentar su aprendizaje y validar el desarrollo de sus competencias. Esto quiere decir que aquí se va a evaluar si el alumno tuvo el conocimiento y tiene la capacidad suficiente para poder resolver algún problema o algo que se le presente. Vamos a hablar un poquito de lo que es la historia. Bueno, pues en la Edad Media apenas si se empezaba a mencionar qué era la evaluación. Fue en la Edad Moderna donde la evaluación del aprendizaje se vinculó con formalmente la educación, o sea, aquí ya como que empezó a tener un poquito más de auge, ¿no? Y fue a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, donde realmente ya hubo una transformación. Y fue aquí donde empezó a mencionarse que ya se necesitaban establecer diferentes técnicas de evaluación mediante un proceso donde se crean juicios para poder medir un aprendizaje. Y fue aquí donde surgió la hermosa palabra que es el examen. Que en algún momento todos hemos odiado un examen, ¿verdad? Bueno, pues continuando con la historia, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la evaluación es como la conocemos hoy en día, que es un proceso unificado para determinar los enlaces de los aprendices bajo un mismo criterio, estándares, circunstancias, expresadas con un valor numérico. Es aquí donde ya el docente formula lo que es un examen mediante pues sus lineamientos que él tiene y se le pone pues exactamente a todos lo mismo. Y en la actualidad pues cambia un poquito y se evalúan los juicios donde se construye bilateralmente el profesor y el alumno y entre los alumnos y ya se vincula un contexto en general. Bueno, pues los resultados que se constituyen en estas piezas de información más significativas para el aprendiz en una calificación. Aquí, pues el docente ya se basó un poquito más en si adquiere el conocimiento el niño más que en una calificación, porque al fin y al cabo, pues podemos tener una calificación, pero no sabemos si realmente adquirimos ese conocimiento. Y fue aquí donde fueron un poquito más flexibles, como por ejemplo en preescolar, ahorita ya no se manejan las calificaciones con números, o sea, del 1 al 10. Ahorita creo que estamos trabajando en eso, le falta un poquito, ya domina esa actividad, etc. Bueno, pues ahorita vamos a comprender la naturaleza de la evaluación del aprendizaje en sus diferentes aproximaciones y prácticas. Y aquí hay dos escuelas que se contraponen, que es el positivismo y la hermenéutica. Es por esto que la mencionamos. Bueno, pues primero vamos a enfocarnos en el paradigma positivo. Esto dice que llevó a postular el conocimiento emergente a través de la observación y la construcción del proceso sistemático de predicción, permeando la metodología cuantitativa de todas las ciencias, incluyendo las ciencias sociales. Fue así como la pedagogía creó sus objetivos, los cuales proponían planificar y guiar el desarrollo de las enseñanzas para poder tener un planteamiento curricular, o sea, una herramienta eficaz que pueda servir en un proyecto pedagógico. El paradigma positivo también nos menciona
Este, en este sentido, que dejó un gran legado en la evaluación del aprendizaje, pues a lo largo de la historia se han realizado varios avances de la organización y la sistematización de la evaluación. Fue aquí donde la evaluación ejerce una gran función para medir los alcances de las metas educativas dentro y fuera del aula, conforme a las necesidades del desarrollo económico y social de cada país. Bueno, ahora vamos a la contraparte, que es la hermenéutica. Le explica al mundo sus fenómenos a partir de las capacidades interpretativas del individuo y la comprensión particular de su entorno, ya sea de la vida de cada persona. Es dinámica y es única. Así se fortalecieron aproximaciones pedagógicas que derivan los modelos educativos, que coexisten en la escuela tradicional, como en el caso del constructivismo. Bueno, pues para finalizar mi parte, Díaz Barriga asegura que la evaluación debe ser continua, tomando en cuenta los procedimientos y variables que se presentan en un momento de aprendizaje y que permitieron la construcción del conocimiento. Es aquí donde obviamente tiene que ser continua porque pues empiezas del nivel básico, medio y superior. Y definitivamente a veces si la educación pues no es continua, pues podemos tener así como que un poquito de dificultades porque te desacostumbras a tener un ritmo de estudio. Pero esto ya más adelante nos los va a explicar mi compañero Roland. ¿Cómo están, compañeros? Pues yo les voy a hablar acerca de lo que es el concepto de la evaluación auténtica. Este concepto de evaluación auténtica surge dentro de la evaluación del desempeño, y muchos autores clasifican o definen a esta evaluación auténtica como el resultado que se vincula con el mundo real. Es decir, es una evaluación que te cuestiona todo lo que te va a ser útil en el mundo real, no solamente con contenidos básicos, sino que con objetivos que realmente se utilicen. Dentro de las características de la evaluación auténtica, tenemos que debe tener un sentido retador, es decir, que las actividades que se le dejan al alumno sean significativas. Mientras más compleja es la actividad o mientras más nivel tiene la actividad, mientras más los haga razonar y mientras más los ponga en conflicto, va a tener un sentido retador y por lo tanto va a tener gran relevancia para el alumno, por lo cual va a hacer que el aprendizaje se quede aún más. Otra característica es que los resultados son tangibles. Tanto el evaluador como el evaluado tienen la posibilidad, tienen la visión general de cómo está avanzando o cómo todos los resultados de la evaluación del desempeño. Al tenerlos tangibles, podemos tener una idea de cómo va el avance del alumno y del estudiante. El siguiente punto es la transferencia de conocimientos a la práctica, y esto se enfoca más bien en el ámbito interdisciplinar, lo cual nos explica que es la capacidad que tiene el alumno para relacionar no solo la materia que está viendo, sino relacionarla con otras disciplinas para solucionar un posible problema de la vida real. El siguiente son los procesos metacognitivos. Los procesos metacognitivos, esos procesos son los procesos de reflexión y de identificación que tiene el estudiante una vez presentada la evaluación del desempeño. Le permite reflexionar y sobre todo crear estrategias para poder seguir avanzando en el aprendizaje. Luego tenemos el valor de la colaboración, y aquí es donde se miden las actitudes del estudiante con sus compañeros, las actitudes y los valores que tienen para resolver un problema. Luego continuamos con la retroalimentación sobre el desempeño, y ahí nos habla de que la retroalimentación no únicamente se da al final de la evaluación, sino que la retroalimentación debe ser constante para tener
una idea más clara y qué podemos ajustar, qué podemos mejorar o qué podemos cambiar para continuar con la evaluación del desempeño y para generar un mejor aprendizaje. Luego tenemos que es de carácter formativo, que asegura la inmersión del alumno en el problema real, es decir, todo lo que ya aprendieron, todo lo que ya se evaluó, tiene que seguir para resolver los problemas del mundo real. Estas son las características, perdón, de la evaluación auténtica. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les voy a comentar acerca de los beneficios que tiene la evaluación del desempeño para el alumno. Bueno, les voy a platicar también del profesor, del aprendizaje y de la sociedad, pero empezamos con el alumno. En primer lugar, tenemos que genera mayor confianza al tener el control sobre los resultados del desempeño. Este punto es muy importante, como les había mencionado, en el aspecto de que una vez teniendo los resultados tangibles, nos da una idea de qué podemos ajustar o qué puede ajustar el alumno para continuar su aprendizaje. Luego tenemos que incrementa la motivación y el compromiso. ¿No? Ya la idea clara de dónde estamos como alumnos, nos da una idea de las posibles estrategias que podemos tener para continuar con el aprendizaje. Luego tenemos que propicia la autorregulación del aprendizaje, que no es nada más que la generación de las estrategias para continuar en el aprendizaje. Siguiente, por favor. Beneficios que se logran en el aprendizaje. El primero de ellos es que clarifica el propósito del aprendizaje. Es decir, al iniciar una materia o al iniciar cierto conocimiento, se espera un propósito. Entonces, con la evaluación del desempeño nos permite ver si el propósito se está cumpliendo. También tenemos que permite enfocarnos en habilidades complejas. Como ya les había mencionado, las habilidades complejas son más significativas por el grado de dificultad que tienen. También tenemos que considerar problemas contextualizados, que es nada más que ponernos ejemplos de la vida diaria en cierto contexto para que nosotros los podamos resolver. Siguiente, por favor. Dentro de los beneficios para el profesor está pues que definitivamente le permite determinar el nivel de progreso que está llevando el alumno y los estudiantes. Le permite tener una visión más clara sobre si hace falta agregar algún tipo de estrategia, si hay que cambiar alguna, o en su caso, continuar con la misma estrategia con la que se está enseñando. También nos variadas, en el aspecto de que nos permite agregar más estrategias para el profesor. Y por último, pues nos permite supervisar todo lo que es el proceso de aprendizaje desde el inicio hasta la retroalimentación que debe ser constante. Y por último tenemos los beneficios para la sociedad de las organizaciones y las empresas. Pues esto, dentro de los beneficios está que proporciona una mayor comprensión a las competencias y permite aportar la experiencia. Es decir, todas las habilidades que se generan en la escuela y en los aprendizajes, a la larga a todos nos va a beneficiar porque todos vamos a terminar trabajando en algún tipo de institución. Entonces esas instituciones requieren las habilidades y eso nos lo da el aprendizaje con base en la evaluación del desempeño. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de los escenarios para el aprendizaje y la evaluación. El primer escenario es el escenario estructurado, el cual se refiere a un contexto donde el profesor tiene el pleno control del ambiente y son los ejemplos que el profesor nos pone cuando estamos en el aula. ¿Cuántas veces los profesores, digo, a todos nos ha tocado que nos ponen un ejemplo sencillo como para que entendamos el tema? Nos ponen un ejemplo sencillo y en el examen nos ponen un ejemplo más difícil. Bueno, este tipo de ejemplos es un escenario estructurado cuando el profesor controla el ambiente. Segundo, el siguiente, por favor. El siguiente escenario es el semiestructurado, que es el que combina una situación sencilla, un ejemplo sencillo, con un poco de lo que es la vida cotidiana. Es decir, tiene cierto grado de... Siguiente, por favor.
Ya para terminar, dentro de los escenarios para el aprendizaje y de la evaluación, tenemos el escenario real, que es cuando en un contexto meramente laboral o meramente de las situaciones que se presentan en la institución, el maestro lo aterriza como ejemplo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos hemos topado con que nos ponen un ejemplo y pensamos solucionarlo de una manera? Sin embargo, cuando ya estamos en la institución o cuando ya estamos en los trabajos, pues simplemente notamos que esos problemas se tienen que arreglar de otra manera o tomar en cuenta otras circunstancias que a lo mejor como estudiantes no tomamos en cuenta. Ese es el escenario real. Y a continuación va a seguir mi compañera Lupita. Bueno, yo les voy a hablar sobre técnicas didácticas e instrumentos de evaluación. Como un médico necesita herramientas para evaluar, igual un docente necesita estrategias para saber el desempeño que ha obtenido el alumno durante un periodo. Es por eso que utiliza estas estrategias para tener una evaluación y saber cuál ha sido el aprendizaje del alumno. Siguiente, por favor. En estas técnicas didácticas existen 5, que la primera es aprendizaje basado en los problemas. En este aprendizaje, primero analizan, resuelven una situación en la problemática que se encuentra en el entorno físico y social del alumno. El método de estudio de casos, en este van a analizar, van a discutir las situaciones y experiencias que tiene el niño, o los alumnos, en este caso sería todos los alumnos. El tercero es el aprendizaje orientado a proyectos. En este aprendizaje van a planear, implementar y evaluar proyectos donde resuelvan problemas y que así puedan proponer mejores estrategias. El penúltimo, que es aprendizaje basado en la investigación. En este aprendizaje primero van a indagar, profundizar en sus disciplinas basados en el método científico bajo la supervisión del profesor. Por último, el aprendizaje servicio. En este aprendizaje, ellos enlazan los conocimientos que van adquiriendo dentro del aula para ver qué necesidades les falta y que ellos puedan impartir en su entorno social. Siguiente. En los limitantes existen 3, que es subjetividad, pragmatismo y operacionalismo. La subjetividad son los resultados en la evaluación fraccional que pueden ser fácilmente calificados como incorrectos o incorrectos. Esto se debe a la coexistencia de los datos que se obtienen durante el examen, puede ser cualitativos o cuantitativos. El pragmatismo es una crítica que se hace en la evaluación del desempeño de los alumnos y en base al MEPC, que esto refiere que se reduce en la evaluación de la fabricación del alumno emocional, económicamente, performe. Y operacional, estos son los procesos de demanda para evaluar el desempeño y así poder ver los elementos que necesita el alumno. Siguiente. Bueno, y para terminar, la conclusión que tenemos nosotros con este tema es que la evaluación de desempeño tiene como un objetivo principal poder hacer una estimación cuantitativa o cualitativa del desempeño del aprendizaje de los alumnos que vayan obteniendo. De igual manera, es una herramienta fundamental para gestionar la mejor calidad del docente y así obtener resultados favorables gracias a las
estrategias que el docente desarrolle y así puedan evaluar de la mejor forma a los alumnos. Pues esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya quedado un poco de información y pues gracias.